Era la víspera de Navidad. Un grupo de amigos, cansados del bullicio de la ciudad y buscando escapar de la rutina, decidieron emprender un viaje en coche hacia una cabaña en las montañas para pasar las festividades juntos. El coche avanzaba lento por la carretera, cubierta por una espesa capa de nieve que se acumulaba rápidamente bajo el viento gélido. La radio, con su señal intermitente, era la única compañía durante el trayecto, mientras los árboles desnudos se alineaban a ambos lados de la carretera, haciendo que todo pareciera aún más desolado. El ambiente se volvió aún más inquietante cuando, al doblar una curva cerrada, vieron la figura de un hombre en la distancia, levantando un brazo en señal de auxilio. Junto a él, un coche viejo estaba detenido en el borde de la carretera, con la capota levantada y el vapor saliendo del motor. ¿Deberíamos parar?, preguntó Ana, la más cautelosa del grupo, mientras se abrazaba a sí misma para combatir el frío que comenzaba a filtrarse por las rendijas del coche. Parece que necesita ayuda, respondió Javier, el conductor, mirando a través del parabrisas. El hombre parecía desesperado, y en ese momento, ninguno de los amigos pensó en lo extraño de la situación. La nieve caía más fuerte, y no había señales de otros vehículos en kilómetros. Finalmente, después de un breve debate, decidieron detenerse. Javier aparcó el coche a un lado de la carretera, y los 5 amigos bajaron, con la incertidumbre creciendo en sus mentes. El hombre los observaba desde la nieve, su rostro parcialmente oculto por una bufanda gruesa. ¿Todo bien?, preguntó Javier, tratando de sonar amistoso, aunque su voz denotaba cierta incomodidad. El hombre asintió lentamente, mirando a su alrededor antes de hablar. Tenía los ojos oscuros y profundos, como si estuviera perdido, y su rostro estaba marcado por las inclemencias del tiempo. Mi coche se averió, dijo con una voz áspera. No sé cuánto tiempo más podré esperar aquí, la tormenta se está intensificando. ¿Podrían darme un ride hasta la próxima gasolinera? Después de una breve discusión entre ellos, accedieron a ayudarlo. El hombre, que nunca se presentó, subió al coche, y la atmósfera en el interior se tensó inmediatamente. Aunque todos intentaron mantener una conversación casual, algo no estaba bien. El hombre se mantenía extraño, distante, y su mirada recorría constantemente a los amigos, como si los estuviera evaluando. Al poco tiempo, la carretera comenzó a volverse aún más solitaria, y el viento azotaba el coche, creando una sensación de claustrofobia. Cuando pasaron una curva peligrosa, el coche de repente se detuvo con un fuerte golpe, como si algo lo hubiera golpeado por debajo. Javier intentó arrancarlo de nuevo, pero el motor no respondió. ¿Qué pasó?, preguntó Marta, mientras su corazón empezaba a latir más rápido. La tensión era palpable. El hombre les miró con una leve sonrisa que no parecía coincidir con la situación. Luego, se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja: «El juego ha comenzado». Confusos y desconcertados, los amigos intentaron entender qué quería decir. Pero antes de que pudieran preguntar más, el hombre abrió la puerta y salió al exterior sin decir palabra, dejándolos en total oscuridad. La radio comenzó a emitir una estática aterradora, y las luces del coche parpadearon antes de apagarse por completo. Nadie se atrevió a bajar del vehículo. Después de unos minutos que se sintieron como horas, Marta sugirió llamar a la policía, pero cuando sacaron sus teléfonos, todos estaban sin señal. La tormenta había cubierto la carretera, y la sensación de estar atrapados en medio de la nada se apoderó de ellos. De repente, escucharon unos pasos en la nieve fuera del coche. El hombre apareció nuevamente, pero algo había cambiado. Su rostro, antes pálido y cansado,
Ahora mostraba una expresión maníaca, y sus ojos parecían brillar con un peligro extraño. En su mano, llevaba una linterna. «Es hora de jugar», dijo, su voz más firme que antes. Lo que sucedió a continuación fue una pesadilla imparable. El hombre comenzó a moverse rápidamente entre los árboles cercanos, riendo mientras los amigos se apresuraban a salir del coche. Todos corrieron hacia el bosque, pero pronto se dieron cuenta de que estaban siendo cazados. El hombre no era solo un extraño pidiendo ayuda, sino el cazador, y ellos, sus presas. El sonido de su risa retumbaba por el aire helado mientras se desvanecía entre los árboles. De pronto, Javier cayó al suelo, una soga apretada alrededor de su tobillo. Ana gritó y corrió hacia él, pero fue entonces cuando el hombre apareció de nuevo, con una sonrisa espeluznante. «Corre, corre. O morirás aquí», dijo con una voz fría y aterradora. Aterrados, los amigos intentaron separarse, pero todos sabían que no había escapatoria. Cada uno era atrapado de una forma u otra, con trampas en la nieve, con las sombras acechando por encima, y siempre con la risa del hombre siguiéndolos, cada vez más cerca. La tormenta cubría sus gritos, y la nieve, roja de terror, enterraba sus huellas. Finalmente, solo quedó Marta, temblando de miedo, sin poder moverse. El hombre apareció ante ella, tan rápido como un lobo acechando a su presa. «Tu turno», dijo, con la mirada fija en ella. Antes de que pudiera reaccionar, la luz de la linterna se apagó y la figura desapareció en la oscuridad. Nadie la volvió a ver, y con el tiempo, las autoridades encontraron el coche abandonado, pero no había rastros de los amigos. Años más tarde, un grupo de turistas, caminando por la misma carretera cubierta de nieve, encontró un viejo coche estacionado a un lado, con la bufanda rota del hombre colgando del espejo retrovisor. Nadie se atrevió a detenerse. Y en la oscuridad de la tormenta, si prestas atención, puedes escuchar el sonido de pasos en la nieve, y una risa lejana. Marta seguía corriendo, sus pies se hundían en la nieve mientras su respiración formaba nubes blancas en el aire helado. Los gritos de sus amigos habían cesado hacía tiempo, pero la risa del extraño seguía persiguiéndola, resonando entre los árboles como un eco inhumano. Sabía que no podía detenerse, aunque cada músculo de su cuerpo suplicara descanso. Finalmente, llegó a un claro. La nieve parecía más profunda allí, y en el centro había un poste de madera con algo clavado en él. Al acercarse, sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocerlo. Era el abrigo de Ana, desgarrado y empapado de sangre. Sobre el poste, colgaba un cartel improvisado escrito con un carbón negro. «Feliz Navidad, Marta». El pánico se apoderó de ella, pero antes de que pudiera retroceder, el extraño apareció detrás de ella, su linterna iluminando el cartel como si fuera una macabra obra de arte. «Eres buena corriendo, lo admito», dijo con esa voz que parecía perforarle los nervios. «Pero el juego siempre tiene que terminar». Marta no esperó a escuchar más. Con un grito, agarró una rama del suelo y la blandió como un arma improvisada, pero el hombre esquivó con facilidad, riendo como si todo esto fuera un espectáculo diseñado solo para su diversión. De repente, un fuerte crujido resonó bajo sus pies. La nieve comenzó a ceder, y antes de que pudiera reaccionar, el suelo se abrió, revelando un lago congelado que había estado oculto bajo la capa de nieve. Ambos cayeron, pero mientras Marta logró aferrarse al borde del hielo, el extraño se hundió en el agua helada. Desde abajo, los ojos del hombre brillaban con una intensidad antinatural, y su sonrisa torcida permanecía, incluso mientras el agua lo consumía.
Marta observó horrorizada cómo su figura desaparecía en la oscuridad del lago. Con las manos entumecidas, logró arrastrarse fuera del agujero y se desplomó en la nieve, jadeando y temblando. Pensó que había terminado, que finalmente estaba a salvo. Pero entonces, un sonido la congeló en su lugar: pasos. Giró la cabeza lentamente, con el corazón en la garganta, y lo vio. A pesar de haber caído al lago, el extraño estaba de pie al borde del claro, empapado, con la nieve derritiéndose a su alrededor. Sus ojos brillaban como dos brasas encendidas. «No puedes escapar de mí, Marta. Este no es solo un juego, es una tradición». Antes de que pudiera responder, las luces de unos faros iluminaron el claro. Era un coche patrulla que había estado buscando a los desaparecidos. Los agentes descendieron rápidamente, y Marta corrió hacia ellos, gritando desesperada. Pero cuando volvió la mirada hacia el claro, el extraño había desaparecido, dejando solo las marcas de sus huellas en la nieve. Semanas después, la policía investigó el área, pero no encontraron rastro de los amigos de Marta, ni del hombre que los había cazado. El lago congelado fue dragado, pero no había señales de un cuerpo. Marta, traumatizada, juró no regresar jamás. Sin embargo, un detalle la perseguiría para siempre. En su casa, días después del incidente, encontró una caja de regalo bajo su árbol de Navidad. No había forma de que alguien la hubiera puesto allí, y sus manos temblaron mientras la abría. Dentro, había una linterna vieja y un mechón de cabello de cada uno de sus amigos. En el fondo de la caja, un mensaje escrito con la misma letra del cartel en el claro decía: «Nos veremos el próximo invierno». Marta nunca volvió a celebrar la Navidad. Y en las noches más frías, a veces se despierta con el sonido de pasos fuera de su ventana y una risa que nunca olvidará. Una pareja, Marta y Andrés, buscaba escapar del caos de la ciudad. La cabaña aislada en medio del bosque nevado prometía un retiro tranquilo, una chimenea crepitante, paisajes inmaculados y silencio absoluto. Llegaron al atardecer, justo cuando los primeros copos comenzaban a caer. La cabaña era rústica pero acogedora, con ventanas pequeñas y una única puerta robusta que crujía al abrirse. Todo parecía perfecto. Durante la noche, la tormenta empeoró. El viento aullaba como si quisiera abrirse paso, y las ráfagas de nieve golpeaban las ventanas. La señal del teléfono desapareció al poco rato, y con ella, cualquier conexión al mundo exterior. Marta bromeó sobre vivir como los pioneros, pero un temblor en su voz traicionaba su inquietud. A la mañana siguiente, Andrés despertó temprano. Al abrir la puerta para buscar leña, lo vio, huellas humanas en la nieve, rodeando la cabaña. Eran profundas, recientes, y parecían moverse en círculos. La mayor sorpresa fue que ninguna se alejaba del lugar. ¿Crees que alguien nos está espiando?, preguntó Marta, observando las huellas desde la ventana. Su tono era nervioso, pero trataba de mantenerse tranquila. Andrés revisó todas las puertas y ventanas, estaban cerradas con seguro, tal y como las habían dejado la noche anterior. La tensión creció al caer la noche. Los dos decidieron bloquear la puerta con una silla y asegurarse de que todas las cortinas estuvieran cerradas. La chimenea era su única fuente de luz y calor. Sin electricidad, la oscuridad del bosque los envolvía, y cada sonido parecía amplificado, ramas rompiéndose, el ulular del viento, algo que sonaba como pasos amortiguados en la nieve. En la madrugada, Marta despertó sobresaltada.
Había escuchado un ruido seco, como si algo hubiera golpeado la ventana. Andrés la tranquilizó, atribuyendo el sonido al viento. Sin embargo, cuando encendieron una linterna, vieron marcas de manos en el vidrio, marcas grandes y húmedas, como si alguien las hubiera hecho recientemente. Al día siguiente, intentaron despejar la nieve que bloqueaba su coche para salir del lugar, pero las llantas estaban cortadas. Marta sugirió caminar hacia el pueblo más cercano, pero Andrés la convenció de quedarse. La tormenta seguía siendo peligrosa, y no tenían idea de cuán lejos estaba la civilización. Esa noche, el horror alcanzó su punto máximo. Los golpes en las ventanas y la puerta se intensificaron, acompañados de una risa baja y gutural que parecía venir de todas partes. Andrés agarró un cuchillo de cocina mientras Marta, con el corazón acelerado, mantenía la linterna apuntando hacia la puerta. De repente, el ruido cesó. El silencio fue aún más aterrador. Cuando Andrés se acercó lentamente a la puerta, escucharon un susurro justo detrás de él. No están solos. El cuchillo cayó de sus manos mientras ambos se giraban aterrorizados. No había nadie allí. El amanecer trajo un descubrimiento aún más escalofriante. La puerta de la cabaña estaba abierta, pero no había rastros de nieve en el suelo, como si nadie hubiera entrado. En el centro de la sala encontraron algo que no habían dejado allí, una muñeca de trapo con los ojos cosidos con hilo negro. Al inspeccionarla, notaron que llevaba un mechón del cabello de Marta. La pareja intentó salir a pie, pero el bosque parecía jugar con ellos. Los árboles eran cada vez más densos, las huellas en la nieve desaparecían inexplicablemente, y el viento susurraba palabras incomprensibles. Pronto, se dieron cuenta de que estaban caminando en círculos. La cabaña aparecía una y otra vez frente a ellos. Marta comenzó a llorar, convencida de que algo más que la naturaleza los retenía allí. Andrés, desesperado, encendió un fuego en el exterior, esperando atraer ayuda. Sin embargo, lo único que logró fue iluminar decenas de huellas que rodeaban el perímetro, cada una de ellas dirigiéndose hacia ellos. Esa noche fue la última que los vieron juntos. Al amanecer, un grupo de rescatistas encontró la cabaña vacía. En la mesa había 2 tazas de café todavía calientes y la muñeca de trapo, esta vez con un mechón de cabello oscuro que no pertenecía ni a Marta ni a Andrés. Los rumores dicen que en ese bosque, cuando nieva, no se oyen los pasos de quien acecha. Solo se siente el susurro. No estás solo. La noche siguiente, la tormenta parecía haberse calmado, pero dentro de la cabaña, la tensión era insoportable. Marta y Andrés decidieron no dormir, quedándose juntos en la sala, con la chimenea como su único consuelo. A medida que avanzaban las horas, comenzaron a oír pasos nuevamente, esta vez dentro de la cabaña. Andrés tomó el cuchillo otra vez, su mano temblando, mientras Marta sujetaba la linterna. Ambos miraron hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. Desde la penumbra, un sonido bajo, como un susurro colectivo, comenzó a llenar el aire, palabras incomprensibles que parecían pronunciarse al unísono por varias voces. De repente, la linterna parpadeó, y Marta soltó un grito. Frente a ellos, en la entrada del pasillo, estaba una figura alta y delgada, su rostro cubierto por una máscara de madera tallada, con una sonrisa torcida. En su mano, sostenía la muñeca de trapo, ahora cubierta de manchas rojas que parecían sangre. ¿Qué quieres?, gritó Andrés, tratando de mantener el control, pero su voz apenas salió como un susurro. La figura no respondió. En lugar de eso, avanzó lentamente hacia ellos. Cada paso que daba parecía resonar en la cabeza de Marta,
como si el sonido se multiplicara. Andrés se lanzó hacia la figura con el cuchillo, pero antes de que pudiera alcanzarla, las velas de la habitación se apagaron al mismo tiempo, y la cabaña quedó sumida en una oscuridad absoluta. Los gritos de ambos llenaron el espacio, y luego, silencio. Al amanecer, unos excursionistas encontraron la cabaña. La puerta estaba abierta de par en par, y las huellas que rodeaban la casa habían desaparecido, borradas por la nieve. Dentro, la chimenea seguía encendida, pero no había señales de Marta ni de Andrés. Sobre la mesa, descansaba una nueva muñeca de trapo, esta vez con dos mechones de cabello, uno claro y otro oscuro. En la pared, escrito con algo que parecía carbón, había un mensaje que congeló la sangre de los rescatistas. No importa dónde corras. Siempre encuentro el camino. Los rumores del bosque se intensificaron. Se decía que aquellos que escuchaban pasos en la nieve y no huían de inmediato estaban condenados. Nadie sabe quién o qué habita esa cabaña, pero los lugareños insisten en que algo no humano reclama a quienes se aventuran demasiado cerca. La cabaña, sin embargo, sigue ahí, esperando bajo la nieve, lista para recibir a sus próximos invitados. El viento aullaba con furia, lanzando la nieve como cuchillas contra el rostro de Daniel. Había perdido el rastro del sendero hacía horas, y la ventisca solo empeoraba. El excursionista, acostumbrado a los desafíos de la montaña, nunca había enfrentado algo como esto. Su brújula giraba sin sentido, y el GPS de su móvil había muerto junto con la batería. Justo cuando la desesperación comenzaba a instalarse en su mente, vislumbró algo entre los copos de nieve, las siluetas de edificios. Era una aldea pequeña, escondida en un valle rodeado de árboles cubiertos de blanco. Las casas, aunque antiguas, parecían sorprendentemente bien conservadas. Las ventanas estaban intactas, y las puertas cerradas. A pesar de la tormenta, no había acumulación de nieve en los tejados, como si algo mantuviera el lugar suspendido en el tiempo. Daniel se apresuró hacia la aldea, sintiendo una mezcla de alivio y desconcierto. No había luces, ni humo saliendo de las chimeneas. Era un pueblo fantasma. Llamó a la puerta de la primera casa que encontró, pero no hubo respuesta. Al girar el picaporte, la puerta se abrió con un crujido. Dentro, todo estaba perfectamente ordenado. Había platos en la mesa, cubiertos con una fina capa de polvo, como si la familia que vivía allí hubiera abandonado su cena de forma repentina. En una esquina, un juguete de madera descansaba junto a una pequeña silla. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero atribuyó la sensación al frío y al cansancio. Exploró varias casas más, todas iguales, completamente intactas pero vacías. En una de ellas, encontró una cama con las mantas aún dobladas, como si alguien estuviera a punto de acostarse. No había signos de lucha ni indicios de por qué la aldea estaba desierta. La iglesia en el centro del pueblo llamó su atención. Era una estructura antigua, con vidrieras que representaban escenas bíblicas, aunque muchas estaban oscurecidas por el paso del tiempo. En su interior, el aire era denso, y un olor a cera y humedad lo envolvió. Daniel encontró un libro en el altar, un texto antiguo escrito en un lenguaje arcaico mezclado con latín. Aunque no entendía la mayoría de las palabras, algunas frases le pusieron los pelos de punta. El que cruce los límites será reclamado. El sacrificio perpetúa el ciclo. Ellos nunca se van. Esa noche,
decidió quedarse en una de las casas para protegerse de la tormenta. Encendió una vela que había encontrado en la iglesia y trató de calmarse. Pero cuando la oscuridad se instaló completamente, los susurros comenzaron. Al principio, pensó que era el viento. Pero pronto se dio cuenta de que eran voces. Risas infantiles resonaban fuera de la casa, mezcladas con un murmullo constante que parecía provenir de todas direcciones. Cuando miró por la ventana, vio pequeñas figuras corriendo entre las casas. No podía distinguir sus rostros, pero sus movimientos eran antinaturales, como si se deslizasen en lugar de caminar. De repente, las risas cesaron. La vela parpadeó, y la temperatura en la habitación pareció descender aún más. Daniel se giró lentamente y vio algo que le heló la sangre. En el espejo del cuarto, había una figura detrás de él, un rostro pálido con ojos completamente negros que lo miraba fijamente. Giró rápidamente, pero no había nadie allí. El espejo ahora estaba vacío, salvo por su propio reflejo. Decidió que no podía quedarse más tiempo. Recogió su mochila y salió al exterior, decidido a encontrar el camino de vuelta. A medida que avanzaba por la aldea, las figuras comenzaron a aparecer de nuevo, esta vez más cerca. Ahora podía ver que eran niños, pero sus rostros estaban distorsionados, con bocas demasiado grandes y sonrisas que parecían talladas en sus caras. Intentó correr, pero cada vez que giraba una esquina, la aldea parecía cambiar. Las calles se extendían en direcciones imposibles, y las casas parecían moverse, bloqueando su salida. Llegó de nuevo a la iglesia, como si algo lo estuviera guiando allí. Desesperado, abrió el libro otra vez y comenzó a hojearlo frenéticamente. Encontró un pasaje que parecía una instrucción, un ritual para romper el ciclo. Necesitaba ofrecer algo importante, sangre voluntaria o el alma de otro. De repente, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, y los niños entraron, rodeándolo. No hablaban, pero sus risas llenaron el espacio, cada vez más fuertes, hasta que se sintió como un eco dentro de su cráneo. En un acto de desesperación, Daniel sacó su navaja y se cortó la palma de la mano, dejando que la sangre cayera sobre el altar. Al instante, las risas cesaron, y los niños se desvanecieron como humo. La tormenta fuera comenzó a amainar, y un extraño silencio llenó el aire. Creyó que había terminado. Pero al salir de la iglesia, notó algo extraño, las casas ya no estaban vacías. Desde las ventanas, los habitantes lo observaban, inmóviles, sus ojos negros brillando en la penumbra. Al día siguiente, un grupo de excursionistas encontró la mochila de Daniel en la entrada del valle, cubierta de nieve. No había señales de él. Lo único que quedó fue el libro de la iglesia, abierto en la última página, donde estaba escrito: Bienvenido al ciclo eterno. Desde entonces, la aldea permanece en los mapas como un lugar marcado por el olvido. Aquellos que se aventuran demasiado cerca aseguran oír risas infantiles y sentir miradas desde las sombras. Pero nadie regresa para contarlo. Daniel creyó que el sacrificio había roto el maldito ciclo. La aldea estaba en completo silencio, y el viento de la ventisca ya no rugía. Pero mientras caminaba hacia lo que pensaba era la salida, las casas comenzaron a cambiar de forma. Sus fachadas se torcían, las ventanas se agrandaban como ojos que lo observaban, y las puertas parecían abrirse y cerrarse en un ritmo acompasado, como si respiraran. Corrió sin rumbo, pero las calles parecían alargarse y curvarse en direcciones imposibles. Por fin llegó a lo que parecía la entrada del pueblo, donde el bosque debía estar, pero en su lugar encontró un muro de niebla impenetrable. Se detuvo, respirando con dificultad,
y sintió que algo estaba detrás de él. Giró lentamente y vio a los niños. Ahora eran más claros, más corpóreos, pero sus rostros seguían siendo grotescos, bocas enormes y sonrisas retorcidas que parecían talladas a cuchillo. Uno de ellos, una niña con cabello trenzado, dio un paso al frente y señaló a Daniel con un dedo huesudo. «No puedes irte. Nadie puede», dijo con una voz que resonó en su mente como un eco. De repente, todo hizo clic. El libro en la iglesia no era una solución, sino una trampa. El ritual que había realizado no lo había liberado, sino que lo había unido a la maldición. Ahora él era parte de la aldea, uno más en el ciclo eterno. Intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Las figuras de los niños comenzaron a rodearlo, sus risas se transformaron en gritos desgarradores mientras las casas a su alrededor colapsaban y se alzaban nuevamente, cambiando de forma en un espectáculo caótico y aterrador. Con un último esfuerzo, Daniel trató de correr hacia la niebla, pero cada paso lo llevaba de vuelta al centro del pueblo. Finalmente, colapsó de rodillas frente a la iglesia. El libro que había dejado atrás ahora estaba allí, abierto, con nuevas palabras escritas en él. El sacrificio no fue suficiente. La aldea necesita un guardián. Antes de que pudiera comprender lo que significaba, los niños lo rodearon por completo. Sus manos, frías como el hielo, lo tocaron, y un dolor indescriptible lo atravesó. Sintió como su cuerpo comenzaba a cambiar, sus extremidades se estiraban, y su rostro se endurecía, congelándose en una sonrisa grotesca. Al día siguiente, la aldea estaba tranquila de nuevo, inmutable como siempre. En la iglesia, un nuevo mural adornaba la pared, un hombre, con una sonrisa perturbadora, rodeado por niños. Los excursionistas que se aventuran demasiado cerca aún ven a Daniel, parado al borde del pueblo, observándolos con ojos vacíos. Y si alguno se atreve a entrar, él los recibe con una sonrisa, porque ahora es su trabajo perpetuar el ciclo, asegurándose de que nadie escape jamás de la aldea olvidada.